Cuando se entregan proyectos de gas a las diferentes empresas distribuidoras, hay que anotar que hay que cumplir con los requisitos de estas últimas. Además de los requisitos normativos, los requisitos de las resoluciones, las consideraciones y recomendaciones de los fabricantes. Bien, en este caso en lo que nos ocupa, vamos a mirar una red externa con acometidas y red interna. Quiero hacer énfasis entonces en el sistema de regulación. Este regulador que he pintado aquí, este regulador, la bolita roja, ese regulador puede ser un regulador de primera etapa, de segunda etapa, en fin. Todo depende de donde estemos ubicados. Y todo depende, y hay que hacer, a este respecto tendríamos que consultar la norma 3838 para mirar los tipos de presiones de medición que llaman, o presiones de regulación que permiten las empresas distribuidoras. Para este caso, este regulador aquí me va a trabajar para una red externa a 350 milibares, o sea, 0.35 bares, o también lo podríamos llamar 5 psi aproximadamente. Voy a hacer énfasis en lo siguiente. Antes de empezar a hacer el cálculo de una instalación, entonces es muy importante este valor, porque este es un parámetro de diseño. Mucha gente de pronto no entiende que hay que entregar unos parámetros de diseño, y esos parámetros de diseño son para la empresa distribuidora. Parámetros de diseño como cuáles, como poder calorífico superior, poder calorífico inferior del gas, gravedad específica, presión de regulación y demás. Y todo eso debe ir en las memorias de cálculo. Entonces los proyectos se entregan, ¿cómo? Se entrega en los planos y se entregan las memorias de cálculo. Bien, además de esto, hay que decir que aquí vamos a arrancar con la presión que me va a entregar ese regulador, que dijimos que era 0.35 bares, ¿cierto? O lo mismo, que son 5 psi, pero también necesitamos conocer la presión del sitio de la instalación. ¿Cuál presión? Presión atmosférica. La fórmula de Paul trabaja con la presión que llamamos presión absoluta, que es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Entonces ya sabemos la manométrica, que son 5 psi, o sea, 0.35 bares. Nos falta la presión del sitio, presión atmosférica del sitio. Entonces todo depende de la altitud. Si estamos en la costa, entonces la presión atmosférica de la costa es de una atmósfera, equivalente a 1.013 bares. Si ya no estamos en la costa, sino que estamos en un sitio como puede ser Chocó, entonces ya no es 1.013, sino que es 1.0045. Y dentro del mismo Chocó, dependiendo de la altura del sitio, varía ese valor. Por ejemplo, esa es la de Quibdó aproximadamente. Si hablamos de Río Negro, Antioquia, entonces allí la presión será de 0.79, y si pasamos a La Ceja ya habrá cambiado. Entonces, el valor inicial de presión para los cálculos, un parámetro de diseño fundamental sin el cual no podemos trabajar, y el cual depende de la norma 3838, del tipo de instalación, si es una acometida, si es una línea matriz, si es un anillo de distribución, en fin. Entonces, o si es una red interna, entonces ese valor es fundamental. Entonces hay que tener en cuenta la norma 3838, y además de eso la presión absoluta de la instalación. Ya lo acabamos de decir. Muy bien, una vez que tenemos eso bien claro, entonces también tenemos que conocer los materiales, la norma, y también tenemos que conocer las recomendaciones de los fabricantes y los materiales. Por ejemplo, las tuberías plásticas se rigen por la norma NTC 1746, ya que la norma NTC 2505 prohíbe instalar tubería de acero en zanjas, que básicamente es lo que compone una red externa, como es nuestro caso. Entonces
hay que acudir a esa norma. Y esa tubería que se debe utilizar allí es la tubería de polietileno de media densidad. Esa es la que utilizamos nosotros. Fabricantes de esta tubería son Papco, Strucol, en fin, hay varias marcas. Y debemos acudir a ellas para mirar las recomendaciones de instalación. Bien, dicho esto también, entonces sabemos entonces que hay una red externa, como es el caso que nos ocupa aquí, que estaría conformada por todo esto que voy a señalar aquí, este niple, esto de aquí, todo esto que tengo aquí, y tenemos aquí acometidas. Los cuadritos que te estoy señalizando, estos cuadritos son locales, ¿sí? Locales, casetas, restaurantes, bueno, puntos de consumo, ¿sí? Viviendas, en fin. Donde se va a consumir el gas es ahí en ese sitio. Entonces, a partir del punto blanco que pinté ahí es el centro de medición. Y ahí para adentro empieza la red interna. Entonces, este es el límite entre la red externa y la red interna. El límite es el centro de medición. Por lo tanto, ya el cálculo aquí ya no, dependiendo de la presión con la cual va a funcionar esa red interna, entonces será la presión, de acuerdo de nuevo con la norma 3838. Bien, en estos puntos blancos que son los centros de medición, entonces habrá un regulador, ¿sí? Si este lo llamamos regulador 1, entonces el del puntico podría ser regulador 2, para indicar que hubo cambio de presión. Yo lo llamé CM1 para indicar que hay un centro de medición 1. Bien, mirando la configuración completa del sistema, lo que tenemos aquí, entonces tenemos 8 locales, tenemos un regulador de primera etapa, tenemos centros de medición y tenemos una red externa que me va a surtir diferentes acometidas, diferentes puntos de consumo. ¿Listo? Bueno. Para realizar los cálculos yo debo entonces señalizar la instalación para saber a qué me refiero, porque en los cálculos yo tengo que llenar tramos. Y esos tramos se seleccionan de acuerdo al caudal que maneja cada tramo, al caudal y al diámetro. Vamos a suponer que los diámetros aquí, el cálculo que yo voy a hacer es para la red externa, voy a utilizar el equivalente a 3/4 de polietileno. Y para cada acometida voy a utilizar media pulgada en tubería de polietileno. Y ya cuando esté dentro de la instalación, dentro del local, entonces yo voy a utilizar tubería de P al P, o puede ser tubería de cobre, o puede ser tubería de acero, ¿sí? Lo normal es que se utilice tubería de P al P. Bien, entonces tengo un sistema que está conformado por los siguientes tramos. Vamos a mostrar cada uno de los tramos. Bien, el primer tramo va desde R1 hasta T1 y ese tramo es este pedacito que tengo aquí. Y ese tramo maneja el caudal de todo. O sea que podríamos decir que ese es el tramo principal de este sistema. Maneja todo el caudal, o sea, el gas que va a pasar para este usuario de aquí, tiene que pasar por aquí. Y así con todo, ¿cierto? Entonces creo que es muy claro. Mide 12 metros, esa es la longitud real. El diámetro que le vamos a asignar es de 3/4. Una vez corramos el programa, la plantilla, entonces la plantilla me va a decir, sí señor, 3/4 es apropiado. Y las memorias de cálculo, que son la tabla que la vamos a hacer en cálculo en una plantilla de Excel, entonces allí se va a corroborar esto, cumpliendo dos condiciones: pérdidas de presión, caída de pérdidas de presión, que corresponde a un porcentaje, y velocidad del gas a través de la tubería. Muy bien, luego de esto entonces tenemos un tramo que es de T1 a CM1, un tramo que va de T1 a T2, un tramo que va de T2 a CM2, un tramo que va desde T2 hasta T3, de T3 hasta CM3,
de T3 hasta T4, de T4 hasta CM4, y bueno, y así nos vamos yendo. Este último tramo, será otro tramo que va desde T7 hasta CM8, y observe que esta T entonces me va a alimentar T7 a CM7 y T7 a CM8. Bien. Tenemos una serie de tramos. Cada tramo hay que colocarlo en la plantilla de memorias de cálculo. Entonces, hay que simbolizar nuestro sistema. Porque ¿para quién son estos cálculos? Estos cálculos son para la empresa distribuidora y se llaman memorias de cálculo, la tablita que vamos a llenar. Además de eso, la empresa distribuidora necesita saber a qué profundidad va enterrada esa tubería, de acuerdo con la normativa, ¿cierto? De acuerdo con las recomendaciones del fabricante, qué tipo de llenado le vamos a colocar en la zanja, qué señalización le vamos a dar, una cinta de señalización. Entonces hay que ubicar una serie de detalles que van en los planos y que a la hora de todo el asunto entonces lo va a tomar el técnico instalador o el operario, el que vaya a hacer el trabajo, y se va a guiar por ese plano. Entonces, y la empresa distribuidora va a dar fe de que se hizo así. Muy bien, todo esto entonces lo vamos a llenar. Importante saber aquí que la presión, aquí va a haber una presión inicial, que es donde inicia todos los cálculos, que ya dijimos que era la suma en bares, porque la fórmula de Müller aquí al exterior como dijimos, en toda esta parte, todo esto de afuera va a operar la fórmula de Müller, que es para media presión y alta presión, y que aquí adentro va a operar la fórmula de Paul, ¿sí? Bueno, que quede bien claro eso. Entonces la presión inicial aquí, presión de partida de todo el sistema, van a ser, dijimos 5 psi, que es la manométrica, o sea 350 milibares, o sea 0.35 bares, más la presión del sitio. Yo voy a tomar una presión del sitio de 800 milibares. Ya usted, si está ubicado en La Guajira, si está ubicado en Los Llanos, en fin, se ocupará de eso, o donde esté ubicada la instalación, no donde esté ubicado usted, donde esté ubicada la instalación. ¿Listo? Es el sitio de la instalación. Sumo esas dos, 800 milibares, o sea, 0.8 bares. Lo sumo con 0.35 y me da 1.15. Esa es la presión de arranque aquí. Listo. Cuando el gas llega a este punto, ha perdido cierta presión. ¿Por qué? Porque ha recorrido esta longitud, 12 metros. Y porque ha hecho un cambio de dirección, o sea, un cambio de dirección en este codo. Entonces, hubo una pérdida de presión. Además, hay fuerzas de fricción al interior de la tubería. A pesar de que esta tubería de polietileno es muy lisa, hay fuerzas de fricción que están en todas partes. Entonces, hay una caída de presión. Entonces, la presión que era aquí 1.15, aquí ya no va a ser 1.15, o sea 1150 milibares, o sea 1.15 bares, sino que va a ser otro valor aquí. Entonces, en T1 va a haber una presión final de ese tramo, ¿cierto? Pero T1 es el punto inicial para este tramo y este otro tramo, o sea que la presión que nos dio, la presión final de este primer tramo, es la inicial de este y es la presión inicial para este. Asimismo, cuando lleguemos aquí a T2, la presión final de este tramo será la inicial para este y para este. Y así nos vamos con todo. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a la plantilla. Creo que el concepto está claro. El cálculo con la fórmula de Müller se basa, y hay que decir esto, en dos condiciones. La caída de presión desde el punto inicial hasta el punto final de un tramo no puede ser mayor al 10%. O sea que si no arrancamos con 100, aquí no podemos llegar con 89. No. Tenemos que llegar con 90 o más, ¿cierto? Para ser bien claros.
Esa es la primera condición. Y la otra condición es la velocidad. La velocidad en el interior de la tubería no puede ser superior a 20 metros sobre segundo, dependiendo del sitio y de la empresa distribuidora. Aquí en Medellín es así. En otras partes, por ejemplo, los americanos dicen 30 metros sobre segundo, los franceses 40, en fin. Pero eso hay que estarlo. Yo adopto siempre un promedio que es de cierto modo muy exigente, que son 20 metros sobre segundo. Y con eso estoy sobrediseñando. Listo, vamos a la plantilla. Bueno, entonces en esta plantilla que es de Excel y es para cálculos de media presión y alta presión, fórmula de Müller, entonces aquí hay una descripción de una serie de datos que yo ingreso, que son los datos del cliente, número del suscriptor, en fin, para los que tienen empresa, dirección del inmueble, localidad, nombre del cliente, teléfonos, bueno, todo eso es como un protocolo, ¿cierto? También aparecen aquí una cosa que llaman el significado de los colores, así lo llamé para que la gente no vaya a dañar o sea, no desconfigure la plantilla. Y es ingresar, donde esté este verdecito es que debo ingresar datos, ¿cierto? Entonces todos estos datos que están aquí al frente de las casillas verdes los debo modificar. Consultar datos, todo esto que esté aquí al frente de esto. O sea, miremos a la zona base, llamémosla así, son datos. Y esta, por ejemplo, y quise colocar aquí los siguientes datos. Para acero al carbón, los diámetros internos para calcular son estos. ¿Sí? Aquí hago un énfasis importantísimo y es lo siguiente. No es lo mismo el diámetro comercial que el diámetro interno de la tubería. Uno compra la tubería como media pulgada en acero al carbón, acero galvanizado, cobre tipo L, P al P, en fin, P al P. Pero el diámetro interno por donde pasa el fluido es diferente. Tiene sentido porque todas las personas de las ferreterías saben que es tubería de media, pero si usted le pide tubería de cobre, la pide así, dame tubería de cobre tipo L de 13.84 milímetros, él no le va a entender. Pero si usted le dice tubería de cobre tipo L de media, él sí le va a entender. Entonces, recuerde que esa es la diferencia entre diámetros comerciales y diámetro interno. Los diámetros internos son para el cálculo de las instalaciones. Cuando usted va a consultar tablas de diámetro, aparece el diámetro externo y el espesor de la tubería. Entonces debe calcular el diámetro interno. Pero bueno, normalmente existen tablas ya con esos diámetros. Y la plantilla calcula lo que está en verdecito aquí. O sea, toda esta columna que tengo aquí, yo no tengo que moverla para nada porque me la va a calcular, ¿cierto? Todo esto me lo calcula. Pero todo esto que tengo aquí yo lo debo ingresar, toda esta zona, yo debo ingresar todos esos datos. Entonces, para eso es la convención. Bien, yo de este proyectico que te estoy explicando, entonces yo monté algunos tramos, inclusive entonces ahí dejé ya para que la gente complete, pues aquí, o sea, ahí está la tareita, al utilizar la plantilla para que se entrene a ver si está trabajando bien, ¿cierto? Entonces lo primero es los tramos R1, T1, ya vimos ese tramo, sin embargo miremoslo de nuevo, ese tramo es este, R1, T1, a ver, grabémonos esto, T1, CM1 y T1, T2, entonces grabémonos eso, entonces voy a ir a la tabla y en la tabla tengo T1, CM1 y T1, T2, ¿cierto? En ese orden, o sea, si usted observa aquí estos dos que siguen empiezan con T2, debería colocarlo así para que la plantilla funcione bien, ¿sí? Porque así está organizada. Recordando aquello que la presión final de un tramo es la inicial de los otros dos que siguen, ¿sí? De lo cual ya hablamos. Muy bien, no fuimos entonces para la siguiente, ya vimos estos dos, vamos T2, M2, T2, T3, vamos otra vez allá, T2, M2,
T2, T3, ¿sí? Y así con todos. Entonces yo no los copié todos, sino que yo coloqué, pero falta aquí T3, M3, T3, T4, ¿cierto? Falta T4, CM4, T4, T5 y bueno, la tareita pues que planteo yo ahí, al que la quiera hacer. Moví a la plantilla, listo. Número de viviendas. Resulta entonces que el primer tramo, este R1T1, lleva el gas para todas las viviendas, todas, para todos los locales. Y la potencia es de 8 kilovatios. Aquí en esta columna que estoy señalando aquí hay que colocar la potencia individual, o sea, la potencia de cada local, ¿sí? O sea, 8 kilovatios, entonces potencia en general 8 kilovatios, 8. Si fuera 25, si fuera un conjunto de apartamentos donde se va a instalar 25, entonces serían 25 kilovatios, 25, si fueran 20, en fin. Muy bien. Miremos esto que me interesa mucho. A ver, número de viviendas 8 y T1, a ver, grabemos. R1, T1, 8 viviendas. T1, CM1, 1. T1, T2, 7. ¿Por qué? Vamos allá. Observemos aquí. Por aquí pasa todo el gas para el sistema. Es el paso obligatorio de todo el gas para los 8 locales, para estos 8 locales. Por lo tanto, este tramo surte estos 8 locales. Entonces el número de viviendas es 8. ¿Listo? Este que tengo aquí, este de aquí, solamente me surte un cuadrito o una vivienda. Este de aquí de T1 a T2 me surte todas las 8 viviendas menos una, porque ya entregamos una. Y así nos vamos. T2, CM2, ¿cuántas me surte? Una. T2, T3, pues las 8 que hay, que son el total, menos estas 2. Y así con todo, ¿listo? Bueno, entonces, eso es lo que se coloca aquí en este punto, número de viviendas en esta columna. De una vez entonces el programa o la plantilla te entrega los factores de demanda. El factor de demanda, pues un factor que depende del sitio donde estemos ubicados, del estrato socioeconómico, de las costumbres de baño para utilizar agua caliente, de las costumbres de cocinar, por ejemplo, la gente del estrato 6 no almuerza en la casa ni come en la casa, entonces cocinan poquito, pero se bañan mucho con agua caliente, entonces, bueno, cosas de este. Está en otro videito por ahí para que lo consultes, ahí está en el canal hay más de 600 videos, ahí está. Y no que le des factor de demanda, ahí aparece. Factor de seguridad es un factor, en esa columna se coloca un factor que sobrediseña la red, o sea, estamos viendo 1,15, o sea, le estamos dando un factor de seguridad de 15%. O sea, le estamos aumentando la capacidad a la red y el diámetro que calculemos va a ser útil para esa capacidad, asegurándonos en un 15%. Por ejemplo, vamos a instalar 100 kilovatios en este tramo, ¿sí? Entonces, él queda asegurado para 115 kilovatios. Este asuntico aquí, esta no la tenemos que tocar para nada, es el caudal que lo calcula. Estas son las longitudes de cada tramo. Estos son los diámetros que dijimos ahora. El diámetro principal va a ser 20,4 y las acometidas de 15,4. La cantidad de codos, ¿sí? Codos a 90, codos a 45, TA 90, TA 180. Te invito pues ahí, como esto no es una clase de diseño, sino como la manera de utilizar una plantilla y algunos conceptos fundamentales, te invito a repasar. Ahí está, todos los videitos son para ustedes, bien puedan, ahí está. Bueno, entonces la plantilla calcula la longitud equivalente, que es la longitud debida a las pérdidas en los accesorios, calcula la longitud total, que es la longitud equivalente más la longitud real,
Esta partecita aquí es la presión inicial de la cual les comentaba al principio. O sea, la presión atmosférica más la presión manométrica. Yo dije que iba a tomar 800. Bueno, yo tomo aquí 0.8 dijimos, ¿cierto? Va a cambiar ese dato, 0.8. Eso dijimos, 0.8. Dijimos que donde estaba la instalación y 5 PSI. Entonces, si usted le mete ese dato, usted no tiene que tocar aquí nada. Observe que me da 1,15. Bien. Y todo esto, nada de esto que tengo aquí lo debo tocar. No puedo desconfigurar la plantilla, ¿cierto? Él me calcula las presiones finales. De aquí en adelante un poco decimales, pero se vuelve muy engorroso colocar todos esos decimales. Pero aquí, si usted observa en las pérdidas, me dice que las pérdidas son de 0.131. Deben ser inferiores al 10%. Listo. Entonces, me está cumpliendo, en todos me cumple, que son inferiores al 10%. O sea, aquí ni llega ni siquiera al 1%. Y aquí la velocidad me está diciendo que la máxima debe ser 20. Entonces, todo esto me está cumpliendo. O sea, que estamos sobrados ahí. Muy bien, ese era el cálculo de una instalación a media presión. Ahí te dejo la tareita si la querés hacer. Todos estos videos, si te gustó el videito y querés aprender, ahí seguimos publicando. Enlaces de interés están en la descripción del video. Adquirir la plantilla y muchos más cursitos ahí. Y si buscas Comunidad Gas o Gustavo Serna en YouTube, te aparecen todos los videitos que tengo. Más de 600, pues, como te cuento. Bien, hasta la próxima. Espero que te haya servido. Si no te has suscrito al canal y te interesa el tema, entonces ahí te puedes suscribir y recibirás las notificaciones cuando publiquemos nuevas cosas. Estamos publicando cada semana más o menos un video. Hasta la próxima.